buenos días, amados hermanos. Es un gozo el poder estar de nuevo por este medio y la razón por la cual no estamos en la congregación, como les comenté el día miércoles, una persona con la cual uno de nosotros tuvo contacto, al parecer estaba enferma de este virus, pero gracias a Dios parece ser que no pasó nada mayores, nadie de nosotros está mal. Por aquellos que nos han preguntado, les agradezco, estamos todos bien, pero quisimos tomar precauciones, dicen que más vale prevenir y por esa razón no estamos este domingo, pero les pido que estén atentos a las comunicaciones, tanto por WhatsApp como por Facebook. Esperamos en el Señor poder regresar el próximo domingo y vamos a mandar la confirmación por WhatsApp, por Facebook, a menos de que nuestras autoridades indicaran otra cosa, pero gracias a Dios estamos todos bien, hermanos, y estamos listos para alabar al Señor, para encontrarnos con su presencia y para bendecir su nombre, porque Él es nuestro Dios y porque Él es bueno, hermanos, y Él es fiel. ¿Por qué no entramos a la presencia del Señor y le pedimos que Él esté con nosotros en esta mañana, hermanos, por este medio, y que pueda cada uno de nosotros en sus casas, o si están juntos oyendo esta transmisión, que el Señor pueda estar ahí con cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, tu misericordia es para siempre. Como dice el salmista, cada mañana al despertar podemos saber que podemos confiar en ti, porque tú nos sostienes con tu fidelidad. Tú eres bueno, eres fiel, Señor, y podemos ver tu mano en cada uno de nosotros y te alabamos en esta mañana, Señor Jesús. Ven, Padre, por medio de este medio, que tu presencia pueda llegar a cada persona que escuche esta transmisión y que podamos bendecirte y adorarte, Padre, porque eres bueno y eres fiel, Señor. Gracias te damos. Alabemos al Señor, hermanos. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Tu misericordia es grande para ti, pues tú has librado mi alma del Seol. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Puertas eternas vuestra cabeza alzad, y el Rey de Gloria entrará. Es ese Rey de Gloria, el Rey es Jehová. Alza vuestras cabezas y el Rey entrará. La iglesia se mueve, la iglesia se mueve. La lucha se ganó, el malo se venció, y marchamos avante hoy. Echemos fuera la duda con un grito de guerra. La iglesia avanza hoy, la iglesia se mueve, la iglesia se mueve. La lucha se ganó, el malo se venció, y marchamos avante hoy. Echemos fuera la duda con un grito de guerra. La iglesia avanza Señor Jesús, te exaltamos, te bendecimos, te reverenciamos, Padre. Eres bueno y eres fiel, Señor Jesús. Gracias, Dios. Pacientemente espero en ti, pacientemente
espero en ti, y con ojos de paloma y con gozo en mi ser, pacientemente espero en ti. Mis ojos yo fijo en ti, ante ti más alto Dios, y con ojos de paloma y con gozo en mi ser, mis ojos yo fijo en ti. He aquí como los ojos del siervo ven a la mano de su amo, así espero yo en ti, Señor, hasta ver tu gracia en mí. He aquí como los ojos del siervo ven a la mano de su amo, así espero yo en ti, Señor, hasta ver tu gracia en mí. Pacientemente espero en ti, pacientemente espero en ti, y con ojos de paloma y con gozo en mi ser, pacientemente espero en ti. Mis ojos yo fijo en ti, pacientemente espero en ti. Ven al Señor, acércate al Rey, sube su monte con regocijo, cantemos tu alabanza en la tierra. Él es grande, digno de alabar. Al nombre de Dios demos toda la gloria, entremos por sus puertas con ofrendas, adoremos al Rey en su santidad, ante él tiemble toda su creación. Honra y majestad en su trono, poder y alegría en su morada. Demos al Señor, démosle al Rey gloria, poder, venir, orar al Santo que en su trono está, venir, todos sus pueblos, sus naciones, a él, saltar su majestad, postraos ante él, que digno es. Venid,
ángeles, venid, con alabanza, amor y adoración, venid a coronar al Rey, digno Señor, por siempre. Santo es el Señor, el que fue, el que es y ha de venir. Santo es el Señor, el que fue, el que es y ha de venir. Gloria al Señor, Rey y Dios, Santísimo, por siempre. Gloria sea al Rey. Venid a honrar al Santo que en su trono está. Venid todos sus pueblos, sus naciones, a Él saltar su majestad, postraos ante Él, que digno es. Venid a unirse al canto con los ángeles, venid con alabanza, amor y adoración, venid a coronar al Rey, digno Señor, por siempre. Santo es el Señor, el que fue, el que es y ha de venir. Santo es el Señor, el que fue, el que es y ha de venir. Gloria al Señor, Rey y Dios, Santísimo, por siempre. Gloria sea al Rey. Me asombra tu bondad y tu benignidad, sin nadie merecerlo, nos sustentas por tu amor. El bien viene de ti, tuyo es todo el poder, nos prestas la existencia, adorarte justo es. Glorioso sustentador, tú alimentas la creación, siempre atento, tú provees para gloria de tu amor. Tú eres la verdad, la vida y la luz. Tú amas la justicia, recompensas la lealtad. Longanimidad, indescriptible, ardor
el juicio esperará. ¿Cómo no darte la gloria? ¿Cómo no la vida dar? Para amarte y complacerte, para tu amor revelar, glorioso sustentador, tu alimentas la creación, siempre atento tu proveer, para gloria de tu amor. ¿Cómo no darte la gloria? ¿Cómo no la vida dar? Para amarte y complacerte, para tu amor revelar, glorioso sustentador, tu alimentas la creación, siempre atento tu provees, para gloria de tu Eres mi escudo, Señor, mi fortaleza eres tú, en ti espera mi alma, porque solo tú me sostienes, y tú me levantas, Señor, y tú me haces caminar en medio de cualquier lugar, porque sé que estás conmigo, y por eso te exaltamos hoy, te bendecimos, te alabamos. Eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, y te bendecimos hoy. Nuestro todo eres tú, nuestro Padre eres tú, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Glorioso sustentador, tu alimentas la creación, siempre atento tú provees, para gloria de tu amor. ¿Cómo no darte la gloria? ¿Cómo no la vida dar? Para amarte y complacerte, para tu amor revelar. Si eres tú, Señor, glorioso sustentador, eres fiel para con nosotros y lo has sido cada día, y por eso te alabamos y te bendecimos. Señor, te pido que tu Espíritu Santo quede en medio de esta transmisión y que podamos escuchar tu palabra a través de nuestro amado Pastor Curtis, que tú puedas hablarnos, bendecirnos, Señor, que podamos escuchar tu voz en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bien, hermanos, vamos a escuchar esta mañana la predicación de Pastor Curtis. Que el Señor esté con cada uno de nosotros. Dios ha puesto a México en mi corazón y siempre cuando tengo la oportunidad para estar con ustedes en México, es una gran bendición. Los quiero mucho y esperamos en el Señor que algún día en el futuro, pronto futuro, podemos estar juntos de nuevo. Entonces, antes de entrar en la palabra, quisiera orar y entregar esta palabra al Señor. Y el tema que quiero compartir con ustedes es acercándonos al trono del juez en el día de la batalla. Acercándonos al trono del juez en el día de la batalla. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, que tú eres glorioso y majestuoso, que tú reinas sobre el trono. Padre, tú eres el juez de toda la tierra. Y Señor, sabemos que hay muchas cosas que están aconteciendo, pero sabemos una cosa que es muy cierto. Como dice en Salmos capítulo 2, tú has puesto a tu rey en monte Sión. Y te damos gracias por su Señor, por el Señor Jesucristo, su Hijo, Padre, que tú nos has dado y que Él tiene todo bajo su control. Y gracias que podemos acercarnos a ti como nuestro juez. Y este día, Señor, te pido que esta palabra pueda ser de mucha bendición y ayudarnos, equiparnos, capacitarnos para poder batallar, Señor, contra el maligno, contra la maldad, contra el enemigo en estos tiempos y ver, Señor, su gloriosa victoria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad y naciones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hablando de batallas, sabemos que batallas pueden durar, en lo natural, pueden durar días, semanas, años, hasta años. Recuerda que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fue algo de varios años y realmente eso fue un tiempo donde había una gran lucha para sobrevivir, o sea, una gran lucha entre dos campamentos, si lo puedo decir así, dos ejércitos, y esos ejércitos consistieron de varias naciones, entonces era una gran lucha. Y en la Segunda Guerra Mundial se unió muchas naciones como los Estados Unidos, Canadá, Britania, Rusia, Francia y otras naciones para contrarrestar o atacar y defender, podemos decir, la libertad. Y ellos estaban haciendo guerra contra Alemania, Japón, Italia, y quizás una de las batallas más grandes en la historia fue lo que se llama D-Day en Normandy, cuando cientos de miles de soldados y miles de aviones y buques de guerra se unieron para atacar las fortalezas y atacar a Hitler. Y entonces ellos se unieron en el día de batalla y la fortaleza se vio en los números, obviamente. También no solo atacaron con números, pero atacaron con una estrategia y con un plan para derrotar al enemigo. Y era realmente una batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Y para ganar una batalla, se tiene que entrar en esa batalla de una posición de fuerza superior en todo el sentido. Ahora, esto es algo en lo natural, pero se aplica en la vida espiritual también. Y en Efesios capítulo 2, versículo 6, nos da una posición superior para nosotros. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y yo creo que muchas veces los cristianos no piensan en eso, que realmente estamos en Cristo sentados a la diestra del Padre en el Espíritu. Eso es nuestro lugar. Entonces tenemos una gran ventaja sobre el enemigo, que el enemigo no puede tener nunca. Recuerdo varios testimonios. Uno, el doctor Byron Bailey, que en una ocasión él estaba sentado en el trono. Él estaba sentado en lugares celestiales en Cristo, viendo hacia abajo. Y en esta visión, en esta experiencia, él estaba viendo a sí mismo en la tierra. Y
el Señor le estaba haciendo entender de su posición en lugares celestiales y la importancia de tomar decisiones a la luz de su posición en lugares celestiales. En otra ocasión, el pastor Norman Holmes contó de la misma experiencia donde él estaba sentado en lugares celestiales en Cristo y viendo abajo a un espíritu, un principado. Ahora, al principio, él estaba en la tierra viendo para arriba el principado, pero el Señor lo llevó y él vio que estaba sentado sobre en el trono en lugares celestiales y el enemigo estaba muy, pero muy abajo. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si quieres ir un momento, vamos a la palabra del Señor en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y esa posición tiene gran poder y tiene gran acceso para nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Entonces, él va a comparar ese poder que tenemos y lo va a comparar a la resurrección de Cristo. Ese poder de la resurrección, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y por supuesto, podemos decir que los pies del cuerpo somos nosotros. Entonces, todo está bajo sus pies, bajo la autoridad del Señor. Entonces, hay una relación entre la posición que el Señor Jesús ganó por nosotros y nuestra posición en Cristo que tenemos que apropiar. Entonces, hoy estamos en una batalla y sabemos que es una batalla espiritual. No creo que ustedes están ciegos a esa realidad. Yo creo que como iglesia han recibido mucha enseñanza e instrucción acerca de la batalla espiritual que estamos viviendo. Somos espíritu, alma y cuerpo, y nuestra lucha no es contra sangre y hueso, carne, es contra principados y potestades. Entonces hay un enemigo que es invisible y él solo tiene un enfoque, un propósito. Y ese propósito y enfoque lo vemos en Juan capítulo 10, que dice que él viene para robar, viene para matar y viene para destruir. Y también el apóstol Pedro dice, primero de Pedro 5, versículo 8, sed de espíritu sobrio, estar alerta, porque vuestro adversario, eso es un término legal que vamos a ver en un momento. El diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, la palabra adversario es una palabra muy importante y viene de la palabra griega antidikos. Yo no sé si lo estoy pronunciando correctamente, lo estoy pronunciando como se pronuncian en español. Anti, las letras A, N, T, I, y luego dikos, D-I-K-O-S, antidikos. Y es una palabra que se usa en los tribunales de justicia. ¿Ya está conmigo? Adversario. Es una palabra que se usa en los tribunales de justicia y es alguien que presenta una demanda, una acusación. Entonces, regresando a lo que dice Pedro, ser de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, ¿okay? El diablo, vuestro adversario se presenta, o sea, presenta demandas, acusaciones. Vuestro adversario, el que acusa, el que demanda. Y entonces, él está demandando, él está acusando, ¿con qué fin? Para matar, hurtar y robar. Entonces, Jesús
usó esta palabra también en Mateo 5:25. Mateo 5:25 que dice, reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces es muy claro que esta palabra adversario es usada en los términos de los cortes de tribunales, los cortes de justicia, los tribunales. Es una palabra legal que se usa. O sea, cuando hablamos de adversario, estamos hablando de una demanda. Y eso es lo que se presenta no en una pulpería. No se va al mercado para hacer una demanda o presentar una acusación. Eso se hace en los cortes, en los tribunales de justicia. Ahora, nuestro adversario, el diablo, se llama, el diablo es adversario, Satanás es adversario, o sea, Satanás significa adversario. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, podemos ver lo que él hace. Apocalipsis 12, versículo 10 dice que él se llama el acusador de los hermanos. Y los acusa, ¿dónde? Delante del trono de Dios día y noche. Y el propósito de esta enseñanza es para abrir sus ojos para que puedas ver el trono de Dios de un punto de vista que es bíblico, pero quizás no lo has visto antes. Entonces, el diablo, podemos decir, es un fiscal. Es como un abogado y él conoce y entiende lo que dice la ley de Dios. Recuerda que él es el arcángel del Señor, pues lleno de sabiduría. Por supuesto, la sabiduría de él está corrompido, pero su meta es presentar su caso delante del trono de Dios, el juez, y buscar que Dios le concede su caso. Quizás esto le va a sorprender, pero dice que día y de noche está delante del trono. ¿Y qué está haciendo él? Acusando a la iglesia. ¿Y qué está buscando? Un fallo a favor de él. Un fallo, un dictamen judicial a favor de él. Ahora, yo quiero abrir nuestros ojos a esta verdad que estamos en medio de una batalla legal. O sea, hay batallas ahorita, hay una batalla enorme que está sucediendo en los Estados Unidos y tiene que ver con las elecciones. Y la prensa ha declarado a Biden como el presidente electo. Sin embargo, la Constitución no da ninguna autoridad a la prensa para declarar quién es el presidente o quién no es el presidente. Eso solamente es una costumbre en base a lo que se puede ver en las votaciones que entran. Sin embargo, el que da la validez, el que presenta lo que es auténtico es el secretario de cada estado. Eso es lo que dice la ley. Entonces, ¿qué está sucediendo en los Estados Unidos? Hay jueces que violaron leyes que la legislación de cada estado estableció y movieron la fecha de cuándo se puede entregar, cuándo es el último día que se puede entregar los boletos de votación. Entonces, ellos corrieron varios días en diferentes estados, varios días después de lo que la ley establece. Entonces, los jueces dieron cada estado, de la Corte Suprema de cada estado, dieron el aval. Sin embargo, eso ahora está en litigación. Es decir, hay un conflicto legal y esto va a ir hasta lo que se llama la Corte Suprema de Justicia Federal, donde hay 9 jueces que están por encima de todos los tribunales en los Estados Unidos. Entonces, es una batalla entre la ley y el derecho. O sea, es ahí donde se encuentra ahorita la batalla, las demandas. Ahora, así como eso está sucediendo en los estados para determinar las cosas según la ley.
y hay una pelea para no hacer las cosas según la ley. Así de sencillo es. Entonces, en lo espiritual es la misma manera. Entonces, estamos en esta batalla y necesitamos no solamente las fuerzas de Dios, pero necesitamos también la sabiduría de Dios para saber cómo ir al trono de Dios como juez y pelear nuestras batallas en la Corte Suprema de Justicia en el cielo. Y ese es el trono del Señor. El trono de Dios, o sea, nuestro Dios, podemos dividirlo en como tres aspectos. Uno, Dios es nuestro Padre. O sea, como decimos en inglés, decimos una persona que trabaja como albañil, que trabaja en la oficina, que trabaja en este lado y trabaja en otro lado, dice que él usa diferentes gorras, o sea, diferentes trabajos, oficios. Entonces, Dios es uno, ¿verdad? Pero Dios se manifiesta como Jehová Rafa, Jehová Shalom, y creo que ustedes entienden eso, los nombres del Señor. Pero Él, además de ser Dios Padre, Él también es nuestro amigo. Y además de ser Dios Padre y Dios amigo, Él es nuestro juez. Entonces, pensamos de un padre carnal. ¿Ok? X padre. Le vamos a decir que su nombre es Timoteo. Ok, entonces don Timoteo tiene un hijo. Don Timoteo es padre en su familia. Él es amigo para su familia, pero él también es un juez, no solo para su familia, para el pueblo. Ahora, como padre, él es padre solamente por su familia, para su familia. Ahora, él es amigo para su familia, pero él puede ser un amigo para otros. Y como juez, él es juez para su familia y también para el pueblo, en el límite de influencia o autoridad que él tiene. Entonces, el hijo, si él necesita dinero para hacer una compra, él no va a ir a la Corte Suprema de Justicia y a presentar un caso o una demanda para recibir plata del juez. No, lo que él va a hacer es ir a su papá y dice, papi, necesito 30 pesos para ir a comprar algo, o 200 pesos, lo que sea, para comprar algo. Él va a ir a él como su padre. Entonces, el Señor, cuando los discípulos en Lucas capítulo 11 dijeron en versículo 1, vean lo que dicen los discípulos y vea cómo va a responder el Señor a los discípulos. La respuesta en Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces, a partir de aquí, en Lucas capítulo 11 y luego en Lucas 18, el Señor va a mostrar tres vías o tres maneras en el Espíritu, cómo presentarnos ante Dios. Entonces, él dijo en versículo 2, cuando oréis, decir, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces, cuando él dice nuestro Padre, él está hablando del Padre que cuida, que provee, que consuela, que apoya, que ayuda. Así como un padre en una familia, un buen padre para su familia, hace todo lo que necesita hacer para su familia, así es el Padre para nosotros. Entonces, la mayoría de las veces acercamos a Dios como nuestro Padre. Decimos, Padre, necesito esto. Padre, ayúdame. Padre, sáname. Padre, provee por mí. Padre, esto y otro. Y venimos a Él como Padre. Y eso es importante. Y así Dios nos enseñó de presentarnos ante Dios como nuestro Padre. Él es nuestro Padre espiritual. Él es nuestro Dios. Y Él es nuestro Padre por medio de Jesucristo. Ahora, entonces, el Hijo en la carne se va ante el Padre carnal para pedir algo. Padre, necesito un par de zapatos. Entonces el papá le compra los zapatos. Ahora, digamos que el Hijo tiene un amigo. Entonces, el amigo necesita algo, pero el hijo no tiene la capacidad para hacer ese favor para
su amigo, entonces él va a su papá. Y él va a su papá, como dice en esta parábola, como en la siguiente parábola, como un amigo. Es decir, el hijo puede interceder a su padre como amigo por otro amigo. Entonces, esto vemos en Lucas capítulo 11, versículo 5. Podemos interceder por una amistad ante Dios como nuestro amigo, como dice la palabra, en Lucas capítulo 11, versículo 5. Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Entonces, Dios es nuestro amigo y podemos presentar necesidades a él como amigo para nuestros amigos. Y esto se llama intercesión. Intercesión. Presentar las necesidades de otros a Dios, nuestro amigo, por otros amistades o amigos. Y esto es lo que lo que Abraham hizo en el caso de Lot, en Sodoma y Gomorra. Él se acercó a Dios como un amigo, intercediendo por otro amigo. Entonces el Señor nos enseñó de presentarnos ante el Padre para nuestro pan diario, para recibir perdón de pecados, perdona nuestras transgresiones. Entonces, pero ahora en el área de intercesión acercamos a Dios como amigo. Él es mi amigo. Y amigo, necesito 3 panes porque tengo un amigo que ha llegado a mi casa y no tengo para dar. Entonces, por favor, él necesita algo. Entonces, estamos intercediendo y eso es donde entra la intercesión y es la idea de la intercesión, acercándonos a Dios por otros. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, pensando en la vida de Lot. Y luego en Lucas 18, en versículos 1 al 8, vemos a Dios como juez. Entonces recuerda que Jesús está enseñando a sus discípulos cómo orar. Y básicamente está enseñando 3 vías. Orar a Dios como padre, orar a Dios como amigo, pero ahora buscar a Dios como juez. Entonces, el hijo, su papá es Timoteo, el hijo tiene un problema y él ha recibido una acusación. Entonces, él necesita ser, tiene que defenderse de esta acusación. Entonces, él no puede ir a su papá en oficio de papá como cabeza de familia y decir, papá, arréglame este asunto. Porque como papá, él no tiene esa autoridad. Él no puede ir a su papá como amigo porque como amigo, él no tiene esa autoridad. Pero si él va a los tribunales y presenta su caso, entonces el juez, siendo su papá, puede recibir ese caso y el hijo tiene que presentar la evidencia. El hijo no puede ir al juez y decir, hey, papi, juez, arréglame este asunto. Entonces el papá va a decir, vea, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es la evidencia? Enséñame los documentos. Hay un proceso, hay una ley, un marco donde yo tengo que trabajar. Yo no puedo por capricho o por deseo, sí, tú eres mi hijo y declarar un fallo y decir, esta es la sentencia. Él tiene que escuchar el caso, él tiene que escuchar la evidencia. Entonces, a presentarnos ante Dios como juez es diferente a presentarnos ante Dios como nuestro padre o como nuestro amigo. Entonces, en versículo 3 de Lucas 18 dice, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, ese es el juez, diciendo constantemente, hazme justicia de mi adversario. Y para mantener breve este tiempo,
no estoy leyendo todos los versículos, pero el juez dio un fallo a favor de la viuda. Y el Señor dice que si, oiga lo que dice esta parábola, que si el juez injusto hace esto para la viuda, cuánto más el Padre a los que claman a él día y noche. Entonces ahora Jesús es dándonos a entender que nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro amigo es también juez. Entonces el juez está ahí para ayudarnos ¿con qué? Con las demandas y las acusaciones que el enemigo presenta contra nosotros. Entonces, regresando al asunto del hijo, si hay una acusación, una demanda contra el hijo, ¿cómo él lo va a resolverlo? ¿Cómo lo va a resolver el hijo este problema? ¿Es ir a su padre? No. ¿Ir a su amigo? No. Es ir al juez. Él es su padre, pero ahora en oficio y trabajo como juez, él tiene la autoridad. Ok. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16 y vamos a leerlo como está escrito. Y luego vamos a leerlo en este contexto del juez. Hebreos 4, 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, hemos leído eso y no hay ningún problema. Es decir, estoy en problemas espirituales, necesito ayuda, voy al trono de Dios para recibir gracia. Eso es muy bien, porque Él es nuestro Padre. Pero ahora en el contexto del juez, quiero leer este versículo otra vez. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono del juez. O sea, en vez del trono de gracia, que es el mismo trono, pero en este oficio, en este aspecto de juez, acerquémonos con confianza al juez para que recibamos misericordia, para que recibamos un fallo a nuestro favor, un dictamen judicial a nuestro favor y hallemos gracia, hallemos justicia para la ayuda oportuna contra nuestro adversario. Entonces ahora estamos presentándonos ante el juez. ¿Por qué vamos a presentarnos ante el juez? Porque hay un asunto con el adversario y queremos un fallo a nuestro favor. Creo que así se dice, un fallo o un resultado, y que podemos encontrar justicia para la ayuda oportuna. Ahora, entonces estamos viendo a nuestro Padre como juez. Y el trono de nuestro Dios fue establecido para dos cosas: juicio y justicia. Veamos los siguientes versículos. Salmos 9, versículo 7. Salmos 9, versículo 7. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio. Gloria a Dios. Él estableció su trono para juicio. Ve ahora. ¿Qué diferencia? No estamos acercando al trono de Dios, a nuestro Padre, diciendo, dame mi pan, necesito pan. Ahora es muy diferente. Estamos acercando a Él como juez. Él es mi papá, pero ahora como juez, ¿verdad? Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Es decir, la autoridad de ese trono reina sobre toda autoridades sobre la tierra, o sea, domina. Ese es, aquí en Costa Rica tenemos Cortes Supremas no me acuerdo exactamente los nombres, como de primer distrito, segundo distrito, pero encima de todo está lo que se llaman la Corte Constitucional. Entonces, si no me equivoco, están los tribunales de justicia, pero si alguien recibe algo que no le gusta en ese fallo, ellos pueden apelar a la Corte Constitucional, lo que creo que aquí llaman la cuarta sala. Entonces, una persona, cualquier persona, yo podría hacerlo.
si yo no estoy de acuerdo con algo que sale con la ley, yo puedo ir a la Corte Constitucional y presentar mi caso, mi evidencia, que es lo que estoy pidiendo. Entonces, la autoridad del Señor como juez es sobre todo dominio de la tierra. Salmos 89:14. Salmos 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Salmos 43, versículo 1. Júzgame, oh Dios. Ahora, esto no es diciendo, castígame, quiero juicio, fuego del cielo. No. Está diciendo, júzgame, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Y en el hebreo, causa es demanda legal. Júzgame, oh Dios, dame un dictamen judicial a mi favor. Aboga mi demanda legal. Líbrame de gente impía. Entonces, hay gente impía que está acusando. En el ámbito espiritual, hay una demanda legal. Hay una acusación. Entonces se está presentando eso delante del trono. Vamos ahora a Daniel capítulo 7, 9 al 10. Daniel 7, 9 al 10, porque aquí vamos a ver quizás de toda la palabra de Dios, con más claridad, el trono del juez en el Corte Supremo de Justicia Celestial. Entonces, Daniel 7, 9 y 10. Recuerda que el Señor está enseñando a sus discípulos cómo orar. Entonces, hay asuntos que con el acusador, que no es ir a nuestro Padre y pedir pan y leche y provisión para contrarrestar o defendernos del acusador. Para defendernos del acusador, tenemos que ir ante el juez. Amén. Entonces, dice Daniel 7, capítulo 7, versículos 9 y 10. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. ¿Recuerdas el versículo en Salmos que dice que un fuego sale de su trono y destruye a sus enemigos? ¿Ok? Entonces, hay un río que está fluyendo. Hay decretos judiciales que están saliendo para destruir los enemigos de Dios. Y dice, miles de millares les servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. ¿Cuáles libros? La evidencia, los casos. Entonces, todos los tribunales aquí en la tierra es una sombra o un espejo, un reflejo de lo que está en el cielo. Entonces, esto es algo que se ve en la palabra de Dios. Muy claramente, el anciano de días es el juez. Y este es el Tribunal Supremo de Justicia en el cielo. Y los libros son las evidencias de los casos que está presentando ante el juez. En Job capítulo 1, Satanás se presentó un caso, una acusación ante Dios el juez. Y él llegó ante Dios como Dios juez y presentó su acusación, su demanda legal contra Job. Y Dios concedió a Satanás su petición, pero con medidas cautelosas. Es decir, recuerde que le dije que Satanás presenta día y noche, lo que dice Apocalipsis 12:10, y que él presenta delante de Dios argumentos y casos en nuestra contra. Entonces, Dios escuchó el caso de Job. Dios tenía un plan. Dios estaba en control. Dios sabía lo que él quería hacer en la vida de Job, pero él permitió y dio un orden. Todo lo que está en sus manos es tuya, menos su vida. No lo puedes tocar. Ahí está el orden. Ahí está el orden judicial y las medidas cautelosas, las medidas de restricción. No puedes tocar
la vida de Job. Recuerda que el trono de Dios domina sobre todo. Entonces la autoridad de Dios como juez está sobre Satanás. Entonces él concedió ese caso, le dio la autoridad, el permiso, pero con limitaciones, con restricciones. Y nosotros conocemos la historia. Hay otro caso donde Satanás está acusando a un sacerdote. En Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías 3, versículo 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿Por qué Satanás está acusando al sumo sacerdote? En versículo 3 dice, sus vestimentas estaban sucias. Es decir, las vestimentas del sumo sacerdote tenían que por la ley estar limpios, puro, y había conforme la ley instrucciones, y esas instrucciones gobernaban las vestimentas del sacerdote y no podían estar ensuciados, no se puede romperlos, tener manchas y todo eso. Entonces había algo en la vida personal que trajo una acusación o una demanda contra el sumo sacerdote. Luego, hay otro ejemplo en el libro de Esdras. Entonces, viendo lo que hace el enemigo, podemos entender que en el libro de Esdras, podemos entender que el enemigo había levantado una acusación. Y sabemos que en la restauración, cuando la restauración del templo de la ciudad, hubo problemas, hubo atrasos. Entonces, en el libro de Esdras, que es el tiempo de restauración de Israel, después del cautiverio, vemos lo que sucede cuando hay pecado. Y vemos qué sucede cuando el enemigo puede acusar y lo que Dios dice acerca de nosotros, o sea, acerca de su pueblo como juez, ¿ok? Recuerda esto. Digamos que, vamos a usar un ejemplo antes de entrar en el libro de Esdras. Digamos que hay un juez, ¿ok? Él tiene un hijo y ese hijo hace X cosa y hay una infracción de la ley y el papá no sabe, él no sabe nada. Entonces, él dice, siguiente caso. Y cuando entran las personas, el fiscal, los abogados, y él ve a sus hijos en cadenas, no sabiendo nada, él, como papá, adentro dice, Dios mío, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Qué ha hecho mi hijo? Oh, Señor. ¿Ok? Entonces, él no puede decir, hey, ese es mi hijo, suéltalo. No, él es su hijo, pero como juez, él tiene que escuchar el caso. Y si su hijo realmente hizo algo indebido, algo que merece la penalidad de la ley, ¿qué tiene que ser el juez? El juez tiene que aplicar la ley aún a su hijo. Eso es duro. Eso es duro. Entonces, tenemos que entender este aspecto. ¿Por qué a veces el enemigo hace estragos? Hay razones. Hay razones por qué el enemigo tiene libertad. Hay razones por qué el enemigo hace tanta destrucción. Ok, en Esdras capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer versículos 1 y 2. Y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones. ¿Ok? El pueblo de Dios lo sacó de Egipto. Y en Ezequiel, el libro de Ezequiel, creo que es el capítulo 22. Creo que es el capítulo 22. Déjame averiguar aquí porque no están en mis notas, pero creo que capítulo 22.
No, es en capítulo 20. En capítulo 20, el Señor en versículo 8, en Ezequiel 20, versículo 8, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, dice, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaré mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Es una parte que no vemos en el libro de Éxodo, pero Dios estaba muy enojado con el pueblo porque no querían dejar sus ídolos. Entonces, el pueblo de Dios tenía que dejar sus ídolos, pero cuando entraron a la tierra de Canaán, ¿qué hicieron? No se separaron de las abominaciones de los cananeos, hititas, fereceos, ebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amoreos. Versículo 2. Sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos, para sí, que según la ley de Dios era prohibido, y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Oiga, las autoridades de Israel fueron los primeros que desobedecieron. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? La cobertura espiritual de ellos se abrió al enemigo. El enemigo tenía derecho legal para acusarlo ante el trono y recibir un fallo a su favor para traer dificultades sobre el pueblo. Vean lo que dice el versículo 15. Esdras está orando y dice, oh Señor Dios de Israel, tú eres justo. ¿Por qué dice eres justo? No solamente está hablando de su carácter, pero como juez él es justo. Vean, este juez que ve a sus hijos en cadenas, en grillos, con esposas, él tiene que ser justo. Y para ser justo juez, si su hijo robó o su hijo mató o hizo algo indebido que merece la penalidad de la ley, él es justo. Y el hijo, sabiendo cómo es su padre como juez, cuando el padre da un dictamen judicial, un fallo y lo condena 2 años a la cárcel, él como papá puede estar llorando adentro, pero como juez tiene que ser justo. ¿Y qué va a decir el hijo? Él tiene que decir a su padre que es juez, eres justo, eres justo. O sea, estás haciendo lo que es correcto. Entonces Esdras dice, porque hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, y aquí estamos delante de ti en nuestra culpa. Oiga, estamos delante del trono del juez. ¿Y cómo? En nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. ¿Estás entendiendo, hermanos? Es decir, esta violación de la ley, ¿qué va a decir el juez? Él tiene que ser justo. Él tiene que cumplir con la ley. Y cuando el enemigo viene a acusar, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que entregar el fallo al enemigo. ¿Por qué? Porque delante del justo juez, el juez no va a decir, para ustedes hay una excepción. Para los cananeos, los amoreos, sí, el juicio, el dictamen judicial. Para ustedes son mis hijitos. Entonces, lo ponen a un lado y dicen, ya se resolvió, libre. No. Entonces, el enemigo tenía derecho legal. Es decir, ellos o una persona que se presenta así delante del juez va a perder el fallo, a menos que haya arrepentimiento y conversión. Por eso, ahora en ese contexto, por eso el arrepentimiento y conversión es tan importante. ¿Por qué? Porque solamente a través de la confesión ante el juez puede nuestra culpabilidad y las acusaciones del enemigo se ha removido, quitado.
Entonces en Esdras 10:1, Esdras 10:1 dice, mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres, niños, se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Oiga, la convicción llegó sobre ellos. Ellos saben que no pueden estar de pie ante Dios porque no tienen el respaldo de Dios. Versículo 2. Y Zacarías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios. Ahí está la confesión. Hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de eso. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho todo conforme a qué, a mi opinión, a lo que yo siento, a mis razonamientos, no, conforme a la ley. ¿Por qué? Porque a conformarse a la ley y ponerse bien bajo la ley, el pueblo de Dios entonces puede recibir ¿qué? Misericordia del juez. El que confiese y se aparta obtendrá misericordia. Creo que es el Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si queremos presentarnos confiadamente al juez, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Estar conforme a la ley de Dios. Tenemos que estar conforme a la ley. Entonces, si no estamos conforme a la ley, no podemos estar delante de él. Es decir, él no nos va a dar un fallo a nuestro favor, aunque sea nuestro padre, aunque sea nuestro amigo, pero como juez no puede. Entonces, cuando violamos las leyes espirituales de Dios, las leyes que él estableció, ¿por qué lo estableció? Porque hay un enemigo y las leyes de Dios nos protegen de nuestro adversario. Y cuando esas leyes se violan, el enemigo tiene derecho legal para acusar y atacar, robar y matar. Ahora, Apocalipsis 19, versículo 11, nos da una pista de cómo hacemos batalla, cómo batallamos, cómo hacer guerra contra el enemigo. Hoy hay muchos movimientos o mucha, hablando de guerra espiritual, de atar y atacar y soltar, ¿verdad? Atacar al enemigo, de ato en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Pero quiero decir una cosa. Si no se puede estar delante del juez y el juez no le da el fallo a su favor, ¿cómo se puede entonces atacar al enemigo? Atarlo. ¿Qué va a decir el enemigo? Va a decir, va a apelar al juez y va a decir, mira a mira lo que esto está haciendo. Entonces el juez es justo. Él tiene que ser justo a su palabra, justo a su ley. Amén. Pero Apocalipsis 19:11 nos enseña cómo hacer guerra contra el enemigo. Entonces viene el Hijo de Dios, el Cordero del Señor, el Verbo, y dice, con justicia juzga y hace la guerra. Primero, ir al corte. Tenemos que ir al corte para recibir del Señor el dictamen, el fallo en contra del enemigo. Tenemos que presentar nuestros casos. Ahora, estamos entrando limpio, ¿ok? Pero hay una demanda, hay una acusación, hay algo que está sucediendo y puede ser, hermanos, que en nuestra propia vida no hay problemas. Pero el Señor dice en su palabra de que la iniquidad de los padres visitan a la cuarta y la tercera generación. Es decir, que Dios ha puesto un límite
un límite hasta donde el enemigo puede buscar evidencia, hasta la cuarta generación. Entonces, quizás hay algo que su abuelo, hay algo en su familia. Aquí he hablado con hermanos que dicen, mi tío o mi abuelo era brujo. Entonces, y esta persona realmente que su tío era brujo en su familia y su abuelo, si no me equivoco, su abuelo también. Y entonces él en su propia vida está teniendo problemas espirituales y como que no puede avanzar. Pero ¿qué está sucediendo? En su familia hay algo que el enemigo tiene acceso y derecho legal en contra de esta persona. Entonces, tenemos que pensar de así como lo natural hay demandas, limitaciones, etcétera. En el ambiente espiritual sucede también. Hay razones legales en el ámbito espiritual por qué el enemigo tiene acceso. ¿Por qué el enemigo tiene acceso? Un día, un pastor preguntó al Señor en una visitación. Y esta visitación, el hermano se llama Juan, dijo, Señor, su palabra dice que tú tienes toda autoridad y poder, pero cuando se ve lo que sucede en la tierra, no se ve eso. ¿Por qué? Entonces el Señor le respondió y dijo, es cierto que tengo toda autoridad y poder, pero lo que sucede es que el hombre cede su autoridad al enemigo y el enemigo toma esa autoridad y lo usa contra el hombre. Entonces, ni Dios ni el enemigo puede apoderar de nuestra libre albedrío, o sea, nuestra voluntad. Entonces, cuando nosotros sometemos a Dios, sometemos y recibimos su autoridad. Cuando personas se someten al enemigo, ellos someten sus vidas y esa autoridad que es entregado al enemigo, él lo usa para el mal. Entonces, Dios quiere operar a través de nosotros, pero él tiene que operar por medio de nuestra voluntad en sumisión a él, así como lo hizo Jesús. Entonces, regresando a Apocalipsis 19:11, él juzga y después se hace guerra. Si queremos ganar las batallas espirituales, tenemos que ir ante el juez primero. Y no se va a ganar ningún fallo si hay pecado, si hay derecho legal para el enemigo. En Mateo 28:18, toda potestad y autoridad ha sido dada a Jesús. Sin embargo, si alguien por su voluntad o por el pecado, por desobediencia, por pactos, por votos, por juramentos, entrega su autoridad al enemigo, no hay nada que el juez pueda hacer en su favor hasta que el acusador ha sido silenciado. Estaba escuchando un testimonio de un hermano que estaba teniendo tantos problemas en su ministerio. Era como el momento que él iba moviendo, como iba avanzando, de repente algo lo jaló para atrás en el ministerio y nunca podía avanzar. Y por 20 años era así. Y un día él tuvo un sueño y él vio en el sueño una situación donde su bisabuelo había hecho algo, donde defraudó y robó algo de alguien. Y el Señor y en el sueño, vino la policía para arrestar a él en el sueño. Y él se despertó del sueño y dijo que era tan real que él despertó pensando que él tenía una demanda contra él. Pero después se dio cuenta que era un sueño y el Señor empezó a hablarle y decir que el enemigo tiene acusación, derecho legal en contra de usted. Ha buscado algo para robar lo que tengo para su vida. Entonces, el Señor, su antepasado robó de otro. Ahora el enemigo tiene derecho para robar lo que yo quiero darle a usted. Y cuando él entendió eso y él oró
y pidió perdón y pidió al Señor a limpiar eso, todo cambió en la vida de él. Él empezó a avanzar y crecer en el Señor. Entonces, ¿cómo silenciamos y vencemos al acusador? Y vamos a terminar viendo estos 3 puntos. ¿Cómo silenciamos? ¿Cómo vencemos al acusador? ¿Cómo podemos presentarnos confiadamente ante el trono? Entonces la palabra de Dios nos da 3 aspectos, 3 puntos. Apocalipsis 12, versículo 11. Apocalipsis 12, versículo 11. Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, punto número 1, por la palabra del testimonio de ellos, punto número 2, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, número 3. Ahora, en el punto literal, estamos hablando literalmente de la gente, dice, bueno, estoy comprado por la sangre del Cordero, la sangre, vivo por bajo la sangre, mi testimonio es, voy a ser fiel al Señor, y mueren como mártir. Eso es exactamente lo que dice la Escritura. Pero quiero dar 3 aplicaciones usando esos 3 puntos. Hablando de la sangre de Cristo, nuestra única apelación ante las acusaciones del enemigo es la sangre del Cordero. En Hebreos capítulo 12, versículo 24, habla de la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamó a Dios. Es algo en lo espiritual. Dios dijo, la sangre clama a mí. Entonces, la sangre que roció Jesús, que derramó Jesús, habla mejor, declara algo mejor. Abel fue asesinado y su sangre clamaba a Dios, pero la voz de la sangre de Cristo habla a nuestro favor ante Dios juez, porque Él es el Cordero inmolado por nosotros. Entonces, la vida de Cristo, su sacrificio, su ministerio, su propósito, su vida, todo eso está en su sangre derramada. Y esa sangre clama al juez por perdón, por justicia, por vindicación a favor de nosotros. Entonces, si no apelamos a la sangre de Cristo en nuestra vida, no tendremos ninguna autoridad sobre el enemigo. Fuera de eso, no tenemos ninguna esperanza contra las acusaciones del enemigo. Entonces, la sangre del Cordero es la fuente, la autoridad legal que tenemos con Dios, donde podemos entrar confiadamente, ¿verdad? Por medio de la sangre al trono de Dios. Y por medio de esa sangre estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, la sangre aplicada significa obediencia a su palabra, significa sumisión a la autoridad de Dios manifestada por su palabra. ¿Cómo es posible que vamos a someternos a la sangre del Cordero para lavarnos y limpiarnos, pero no vamos a someter nuestras vidas? Que queremos salvación, pero no quiero someterme a Él. Eso no tiene sentido. Entonces, solamente aquellos que obedecieron la palabra del Señor, solamente aquellos que se sometieron a la palabra de Dios y por hecho aplicaron la sangre a los postes y los dinteles de la casa, fueron guardados del ángel de la muerte en Egipto. Entonces, la sangre es, cuando hablamos de la sangre de Cristo y aplicarlo, estamos realmente diciendo, me someto a su autoridad, me someto a esa cobertura, me someto a su palabra. Entonces, usamos un ejemplo. Digamos, hay X familia, con un padre y con sus hijos, padres y madre, ¿verdad? Y tienen problemas con sus hijos. Hay rebeldía.
no hay anhelo y deseo para las cosas del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres? Vamos a revisar nuestra vida ante el juez. ¿Podemos estar delante de él? Entonces, si ellos sienten, sí, tenemos el testimonio del Espíritu Santo, nuestra vida está limpio, no estamos en pecado, estamos caminando con Dios. Ok, entonces, ¿qué van a hacer ahora? Están delante del juez, están delante del tribunal y tienen derecho legal. Amén. Están libres. Entonces empiezan a proclamar la sangre de Cristo en su hogar. Van ante el juez y luego empiezan a batallar. Empiezan a someter su hogar bajo la sangre del Cordero. Empiezan a agarrar a sus hijos, traerlos, poner sus manos sobre ellos y empiezan a aplicar y decretar el poder de la sangre en toda área, todo aspecto de su vida. O sea, está en oración como autoridad, poniendo a sus hijos bajo la autoridad de la sangre del Cordero para hacer su trabajo. Empieza a batallar por medio de la sangre del Cordero contra todo espíritu que está robando, destruyendo y matando la vida espiritual de sus hijos, aplicando la sangre del Cordero. Y una cosa que yo hago en mi propia vida es, yo digo eso, cuando hay una situación o estoy intercediendo por alguien, o orando por algo en mi vida, yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, como juez, me presento ante ti y pido que la voz de la sangre del Cordero de Dios habla en el lugar de la voz de la acusación del enemigo, que habla la sangre del Cordero en el lugar de lo que está diciendo el enemigo, y que la sangre de Cristo anula, destruye cualquier palabra o pacto o hecho o acuerdo que alguien tiene con el enemigo o que el enemigo tiene como derecho legal contra mi vida. Me someto bajo tu sangre, me someto mi vida, mi familia bajo tu sangre, y pidiendo que esa cobertura cubre en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo guerra contra el enemigo, venciéndolo por medio de la sangre del Cordero. Ponga sus hijos, ponga su hogar, ponga su pueblo bajo la sangre del Cordero, y usa la sangre del Cordero como autoridad legal contra todo espíritu y autoridad diabólico. Ok, número 2, nuestro testimonio. La palabra testimonio en el griego es evidencia, evidencia dada, evidencia judicial. Búsquelo. En el Strong's es evidencia dada, evidencia judicial. Es decir, es la evidencia, el testimonio que se presenta ante un juez. Entonces, por medio de su testimonio, vencen al enemigo. Ok. Cuando hablamos de testimonio, no sé si ahora, pero yo recuerdo tiempos antes cuando alguien hablaba de que él tiene buen testimonio. Pero, ¿qué realmente estamos diciendo? Estamos diciendo de su vida. Él tiene un buen testimonio. Él es... hay algo acerca de su vida, camina bien con Dios, camina bien con otros, tiene un buen testimonio. En otras palabras, hay evidencia, hay algo que muestra este comportamiento, hay hechos que muestra una vida que muestra que él es un hijo de Dios. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 30, es el testimonio que Jesús dio acerca del mismo. Él dijo, este es su testimonio, esta es la evidencia. El enemigo viene, pero en mí nada tiene. Entonces, la evidencia, el testimonio, la evidencia de la vida de una persona es importantísimo para derrotar al enemigo. Entonces, queremos presentar ante el Señor nuestra vida como evidencia. Amén. Eso dice que tenemos que caminar el temor del Señor. No podemos decir una cosa el domingo y vivir domingo como cristiano y el resto de la semana es otra cosa. No es decir abiertamente somos algo, pero la evidencia en el hogar es otra cosa. La Escritura dice en Efesios 4:27, no des lugar al enemigo. En otras palabras, no des derecho al enemigo por su testimonio. Que no sea un mal testimonio, amén.
Y eso es para que el enemigo no pueda tener derecho legal y usar eso en contra de usted, sus hijos, su familia, para matar, robar y destruir. Recuerda que cuando lo que dijo Satanás a Dios, hablando de la vida de Job, él dijo, tú has puesto un vallado alrededor de él y todo lo que él tiene. Vamos a ir un momento. No, bueno, lo voy a leer. Si quieres ir ahí, está bien. En Job, capítulo 1. Vamos a Job, capítulo 1. Entonces, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Eso era un vallado espiritual y el enemigo no podía tocarlo para nada. Eso no es solamente para Job, hermanos, es para nosotros también. Entonces, solamente con un orden, un fallo o un orden judicial podía Job tocar la vida de Job. Entonces, nuestro testimonio. Número 3, no amaron sus almas aún hasta la muerte. Y esto es algo que nos cuesta, hermanos, es morir. No estoy hablando de literalmente morir. Y sí, quizás hay casos, claro, hay muchas personas que han dado su vida literalmente para el Señor y vencen al enemigo así. Pero también vencemos al enemigo cuando morimos a nuestras opiniones, morimos a nuestros razonamientos, hábitos, etcétera, que no concuerdan con Dios, que no concuerdan con su palabra, que no concuerda con la cultura del reino de Dios. Y que estos son como un becerro de oro. Y así como el pueblo de Dios no quiso soltarse de sus ídolos, de la misma manera, los ídolos que están en los hijos o en el hogar o en un pueblo o comunidad no permiten que la autoridad de Dios tenga su lugar y por eso entonces no hay poder para tener victoria sobre Satanás. Recuerda lo que dijo detrás. En esta situación, en este caso, no podemos estar delante de ti. Amén. Entonces, si queremos derrotar al enemigo y ganar la victoria contra él, contra el acusador y vencerlo en la batalla judicial ante el trono, ante el juez, tenemos que ser limpios por medio de la sangre. 2, tenemos que mostrar evidencia de un testimonio de una vida justa y santa, recta delante del juez. Recuerda el sumo sacerdote. Ahí estaba Satanás a su derecha, acusándolo. ¿Por qué? Sus vestimentas estaban sucias. Claro, el Señor lo reprendió, el Señor lo defendió y cambió sus vestimentas. Entonces, no podemos presentarnos ante el juez, así como estaba Josué, el sumo sacerdote, y pensar que el juez va a dar un fallo a nuestro favor. Jamás. Entonces, número 3, tenemos que estar dispuestos a morir a las cosas que Dios muestra en nuestras vidas y hacer morir estas cosas por la causa del Señor, por la causa de su reino, por la causa de su iglesia. Amén. Entonces, 3 evidencias, 3 cosas que necesitamos hacer para vencer al enemigo. Y hay mucho más que se puede, está incluido en este tema. Pero espero que esta enseñanza le ha ayudado a abrir sus ojos para ver a Dios de una manera nueva y fresca. Y yo le digo una cosa, hermanos, para mí personalmente, ir delante de Dios ahora es muy emocionante. Vea, en 5 minutos o 3 minutos uno puede ir al Padre y decir, Padre, vea, tengo una necesidad económica. Ayúdame con esto, provee por mí, Señor. Esta situación, Padre, en el nombre de Jesús, consuélame. Estamos hablando de necesidades, pero hermano, cuando se empieza a llegar a Dios como amigo para interceder por otros, hermano, usted puede pasar horas. Y cuando se presenta ante el juez
y presentar evidencia, casos. Ve ahorita, hermano, le voy a explicar lo que estoy haciendo. Yo personalmente, el Señor mostró a través de una hermana, aquí en nuestro pueblo, tenemos un gran problema de las drogas. Niños de 10 y 11 años están siendo adictos a lo que se llama una piedra. Es un tipo de cocaína, pero que ahora lo mezclan con unos químicos. Y vea, hermano, le voy a decir una cosa. Todo esto pasa bajo la nariz de la policía y no hacen nada. Todo esto baja bajo las autoridades locales y no hacen nada. Aquí a medio kilómetro hay fiestas donde venden, en las casas venden las drogas. Aquí cerca hay brujos. Y en el sueño, el Señor mostró 3 lugares principales a esta hermana y mostró lo que el Señor llamó los sacerdotes de Satanás que están atrás de esto. Y mostró un brujo aquí donde van para hacer pactos para que los trabajos que ellos hacen en la distribución y todo eso no sean expuestos. Ok, ¿cómo voy yo, siendo parte del cuerpo del Señor, una autoridad espiritual aquí en el pueblo, cómo voy a derrotar eso? Si la autoridad en la que están aquí no hacen nada, ¿cómo yo voy a empezar a atacar esto en lo espiritual? Yo tengo que presentar un caso ante el juez y yo tengo que mostrar la evidencia y luego tengo que mostrar lo que dice su palabra y dar razón y lugar, o sea, dar la material, abrir, si puedo decirlo así, los libros y dar al juez lo que él quiere hacer y el fallo que él quiere decretar y clausurar y cerrar estas cosas y que sean presos y que se seca las finanzas. Todo eso el Padre quiere hacer. Dios quiere ser como juez. Entonces tenemos que presentar nuestros casos delante de él y empezar a orar de esa manera. Y eso es lo que estoy haciendo, hermano. Presentando ante el juez estos casos. Y hermanos, es emocionante. Y cuando yo aprendí a hacer esto, empecé a orar por situaciones y hermano, empecé a ver los resultados en áreas pequeñas. Pero hay situaciones donde entendí, vea, este es un asunto legal. Este es un asunto legal en el ámbito espiritual. Y pidiendo pan no va a ayudar con esta situación. Tengo que presentarme ante Dios como juez. Y cuando usted empieza a revisar la palabra de Dios, hermanos, está llena la palabra de Dios de ese punto de vista, de apelar a Dios, de buscar al Señor, así como el versículo que leí al principio en Salmos 49, versículo 1. Lo estoy buscando. Ok, un momento aquí. Aquí está, 43:1. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Demanda legal. Líbrame de gente impía. ¿Cómo vamos a ser librados? ¿Cómo vamos a hacer batalla? ¿Cómo vamos a hacer guerra contra el enemigo sin primero ir al corte? Y cuando el juez da a favor nuestro el orden, el dictamen, es algo en el espíritu. Y así yo voy entendiendo que es algo que hacemos en el espíritu, orando al Señor, y Él empieza a darnos esa paz y esa seguridad. Entonces, hermanos, quiero animarles hoy de buscar al Señor como juez, buscar a Él y pedirle a Él que Él empiece a resolver casos en su vida, en su familia y aún para su pueblo. Y luego vamos a ver una gran victoria en el Señor. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por su palabra. Y yo sé que somos raspados, Señor, un poquito de lo que está en su palabra, de lo mucho que está en su palabra. Pero pido que a través de esa palabra, Señor, los ojos sean abiertos y los hermanos puedan empezar a investigar más y estudiar más, Señor, su palabra y entrar en este aspecto que es nuestro, Señor.
Dios nos ha puesto, nos ha llamado a ser reyes, reyes que juzgan, reyes que hacen decretos judiciales, Señor. Lo que usted decide en el cielo, para que lo declaramos aquí en la tierra, Señor. Padre, en nombre de Jesús, levanta un pueblo, Señor, victorioso, una iglesia victoriosa, en el nombre de Cristo Jesús contra el enemigo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.